Entonces igual para el footer podría crear acá un propio footer antes de acá, con sus fondos, con CSS, etcétera, etcétera. Muy bien, y esto es obligatorio. La diferencia acá principalmente con otro tipo de uso, en el cual es include, sería lo mismo acá, cabecera.php. Muy bien, prácticamente es lo mismo, pero acá en requiere sería obligatorio para poder utilizar. Tiene que estar la cabecera existente sí o sí. De lo contrario nos va a dar PHP un fatal error. Entonces nos va a dar un fatal error. Pero si utilizo en lugar de requiere un include, no olvidemos cómo se escribe aquí, requiere acá. En lugar de esto escribimos un include. Lógicamente que se va a seguir ejecutando todo lo demás de abajo. Si yo hago de esta manera, lo de abajo, el código que yo vaya a poner acá, con PHP, etcétera, etcétera. Acá, por ejemplo, puedo concluir el PHP, puedo iniciar su propio PHP. Y todo lo que yo vaya a poner acá, el contenido interno, no se va a ejecutar nada si pongo requiere y no está este archivo de manera correcta, entonces no va a poder ejecutarse nada. Pero en lugar de eso, si pongo include, entonces aunque me indique un warning, una advertencia, igual va a seguir normalmente en la parte de abajo ejecutándose todo el código PHP que yo vaya a poner. Entonces va a depender de lo que nosotros queramos hacer, ya sea requiere o include, cualquiera de los dos. Aparte de eso, en algún momento vamos a tener mucho código, va a ser un poquito difícil gestionar todo ese código. Vamos a tener decenas de líneas de código. Entonces, al igual que existe requiere, también existe include. Vamos a poner respectivamente de esa manera. En la parte de abajo también. Muy bien. Existe también la versión de requiere acá y 11 de esa manera, y también include barra baja 11 de esa forma. Y aquí adentro ya sabemos que tiene que ir respectivamente el sitio al cual va a hacer referencia y va a traerlo. Esto requiere, hemos dicho que es obligatorio, va a dar un error. Pero podemos muchas veces llamarlo en la parte de abajo. Si me he olvidado, puedo volver a llamar 1, 2 o 3 veces, no va a haber problema. Pero en este caso de 11, acá es una sola vez. No puedes llamar 2 ni 3 veces. Igualmente acá, solamente una vez nada más. Entonces esa es la diferencia fundamental entre estos. Generalmente se utiliza include, podemos utilizar cualquiera de los dos. Puede que en la parte de arriba esté include, en la parte de abajo, como es independiente el código, esto puede ser requiere. Entonces cualquiera de los dos. Y por lo común utilizamos include. Ahora sí, en el video siguiente vamos a ver lo que sería el acceso a las bases de datos y más adelante las funciones propias con las cuales vamos a trabajar en base a todo lo que hemos visto. Pero en este momento vamos a ver el acceso a la base de datos, porque eso es fundamentalmente a través de las sesiones y todo ello necesitamos nosotros trabajar. Entonces a través de cookies se trabaja también, pero preferentemente a través de sesiones es mucho mejor, mucho más seguro, y para los clientes y para nosotros. Entonces vamos a ver eso enseguida. Continuando con este video, vamos a ver ahora lo que sería el acceso a la base de datos. Esto es un poquito más delicado y vamos a ir también paso a paso para que no estemos saturados de toda esta información. Y quizás nos olvidamos decir desde el principio que PHP se aprende practicando todo el tiempo y no solamente viendo el video y así nada más. Pues para que se nos quede toda la información necesitamos forzosamente replicar. Por ello, después de hacer los ejercicios que nosotros vamos a ilustrar acá, pueden hacerlo también ustedes en casa. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar y vamos a ver cómo funciona el mismo. En cuanto al acceso a la base de datos, vamos a necesitar saber un poco de SQL con MySQL.
Tenemos un curso completo al respecto en nuestro canal de YouTube, pero acá vamos a ver a grandes rasgos lo suficiente como para hacer cualquier tipo de actividad. Pero en el curso se especifica mucho más porque se tiene que aclarar los tipos de datos que manejan, los tipos de, en este caso, de datos de las tablas, los conceptos necesarios, como llave primaria, llave foránea, cosas así, se va a aclarar precisamente en ese video. En este vamos a directamente entrar en la práctica. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer? En primer momento vamos a hacer si podemos anotar acá, vamos a hacer los siguientes pasos. Crear base de datos, luego conectarse a una base de datos, luego vamos a ver cómo crear tablas, luego cómo crear registros, luego vamos a ver cómo hacer propiamente, cómo hacer las consultas, cómo borrar registros y por último vamos a ver cómo actualizar los registros. Entonces, todos estos vamos a hacer una serie de ejercicios con cada uno de ellos, precisamente para tener muy en claro cómo manejar la base de datos. En el fondo, la importancia de PHP es que se maneja base de datos desde el mismo PHP, así que es muy bueno realmente aprender SQL con MySQL. De lo contrario, PHP se va a quedar a la mitad. Entonces, si no sabemos realmente el manejo de base de datos, va a ser un poco difícil poder hacer páginas web completas. Muy bien. Entonces, vamos a ver primero cómo crear lo que es las bases de datos. Vamos a ver cómo crear base de datos. En este caso, hasta hace poco se utilizaba de esta manera MySQL. Vamos a poner MySQL Connect y se ponía de esta forma. Lo que queremos aclarar es que desde las nuevas versiones de PHP ha quedado en desuso esto que sería MySQL y ahora se utiliza el MySQL mejorado con la letra I. Entonces también ha cambiado la forma de hacer, ya que es ahora más orientado a objetos. Y si nosotros tenemos alguna duda podemos consultar, por ejemplo, ya está obsoleto esto que habíamos indicado. Puedo buscar acá MySQL, vamos a poner MySQL Connect en PHP y ahora vamos a venir al manual oficial de PHP y como habíamos indicado acá me dice precisamente que esta extensión fue declarada obsoleta en PHP 5.5. Nosotros estamos viendo las últimas versiones de PHP que sería el 7, por lo tanto en lugar de eso nos dice que podemos utilizar uno de los dos. Si es programación orientada a objetos, esto podemos perfectamente, o nosotros vamos a utilizar SQL y como estamos observando acá. Entonces con esa aclaración vamos a hacer lo siguiente. En primer momento tengo que acceder a mi servidor local. Ya sabemos, hemos indicado al principio, podemos localhost /phpMyAdmin y ahora accedemos en este lugar. Muy bien, y esto sería para gestionar nuestra base de datos. Incluso desde acá podemos crear las tablas, ingresar datos. Todo lo que vamos a hacer nosotros con PHP también se puede hacer directamente en el interfaz. Pero rara vez se hace de esa manera, porque cuando nosotros tengamos online nuestro servidor, solamente una vez nada más se accede acá para crear una base de datos nada más y luego respectivamente se hace todo el proceso a través de propio PHP. Entonces rara vez se utiliza esto, casi nunca, solamente para prácticas o para ejercicios. Muy bien, dentro de PHPMyAdmin, donde tenemos para controlar el mismo a través de Apache, tenemos las siguientes características. Principalmente tenemos cuentas de usuarios. Cuando hemos instalado, nos han creado cuentas de usuario y
Vamos a utilizar una de ellas que sería root acá y tiene todos los privilegios como observamos y no tiene contraseña. Entonces vamos a aprovechar uno de los ya existentes. De lo contrario puedo crear uno nuevo. En la vida real, cuando hacemos nosotros creamos una base de datos, un usuario nos da nuestro hosting, nuestro proveedor de hosting, y nosotros podemos también crear un usuario adicional con una contraseña muy segura, un usuario que sea que no tenga todos los privilegios, o sea, algo bastante seguro se maneja en los hosting en la vida real. Pero acá nosotros estamos haciendo un servidor local, así que solamente nosotros podemos ver todo lo que estamos haciendo en este curso, nadie más. Por lo tanto, es muy fácil poder utilizar estos mismos. Como vemos acá, el usuario es root para todo el sistema y no tiene contraseña y tiene todos los privilegios. Muy bien. Entonces, con esa aclaración voy a esta pestaña de base de datos y puedo crear acá. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de una tienda en el cual tiene clientes y lo único que nos interesa es almacenar la información de los clientes, modificarlos, actualizarlos, todo eso. Entonces voy a poner clientes de esa manera y en cotejamiento, para que me permita ver los acentos, las ñes, todo eso, voy a buscar el UTF-8 acá, español, esto. Entonces estoy buscando precisamente esto. Puedo hacer incluso un poco más grande y ahora voy a decir crear clientes, el nombre de la base de datos, y ahora a través de esta codificación me dice que ya está creado. Si precisamente vengo a ver acá las bases de datos, otras que ya estaban anteriormente con la instalación se mantienen y aparte tenemos clientes. Si accedo, vemos que no tengo ninguna tablas, porque las bases de datos se maneja a través de tablas. Muy bien, entonces hemos dicho que vamos a entrar directamente a la práctica. ¿Cómo vamos a hacer? Una vez que ya tenemos creado lo que es nuestra base de datos con usuario y todo lo demás, lo ideal sería, para no poner en cada una de las páginas las conexiones respectivamente, nosotros podemos crear una página precisa para ella. Entonces voy a guardar con control S y voy a decir conexión.php. Muy bien. Estamos poniendo sin acento, no nos olvidemos, para evitar conflictos, nada de símbolos raros, sin acento, sin ñes, sin nada de eso en los nombres. Y ahora simplemente voy a crear PHP, acá el código respectivo, y voy a manejar a través de variables. Entonces voy a decir, muy bien, el host, ya sabemos que para acceder acá siempre hemos utilizado, como observamos aquí, localhost. Entonces vamos a utilizar el mismo y voy a decir host o espacio. Entonces se va a llamar localhost. Otra variable que voy a crear va a ser usuario, user, voy a poner, y hemos dicho que el usuario se llama root acá, como estamos escribiendo con doble O, porque por defecto ya venía instalado acá. Entonces con este usuario, y si nosotros creamos un nuevo usuario, tenemos que poner su nombre acá. Y luego el password podemos poner, en este caso lo voy a poner así, y voy a decir precisamente que esté entre comillas porque no tiene contraseña lo que nosotros estamos utilizando. En este momento hemos visto que en esa área concretamente no hay lo que sería nada de contraseña. Entonces lo vamos a dejar así, simplemente abrimos y cerramos lo que son comillas sin espacio, porque el espacio ya es un carácter. Muy bien. Y luego necesito la base de datos, database, y voy a poner lo que había escrito clientes. Muy bien. Y también tengo que poner el punto y coma, y no vayamos a olvidarlo. Y ahora recién acá voy a manejar a través de una variable concretamente que sería conexión. Y en conexión es donde recién voy a comenzar a poner mi código MySQL. Entonces voy a poner MySQL y la barra baja y voy a poner connect. Muy bien. Ahora voy a abrir y cerrar paréntesis y dentro del mismo tengo que poner 4 elementos esenciales. Si no hubiera tenido variables, directamente lo puedo poner acá de esa manera y digo localhost. Puedo poner acá root,
puedo dejarlo espacio de esa manera, en este caso sin espacio ninguno, solamente 2 comillas, y luego ponerlo acá, la base de datos que hemos creado acá, que son clientes, en esta parte clientes. Entonces es lo mismo acá, pero como ya hemos creado variables para manejarlo de manera mucho más ordenada, directamente lo pongo host, acá user, password vamos a poner, y por último database. Muy bien, entonces acá ya se hace la conexión respectivamente. Algo adicional que podemos poner nosotros acá, porque ya pusimos la codificación UTF-8 en lo que es las tablas, entonces acá dentro de las tablas va a poder crearse a través de esa codificación. Y si cuando nosotros creamos un documento de HTML, entonces precisamente justo cuando creamos en el header, en la parte de la cabecera, también nos permite un charset para poner el UTF-8, pero dentro de PHP necesita su propia característica con su conexión. Entonces voy a poner MySQL y // set / charset, y ahora voy a abrir y cerrar lo que serían los paréntesis y voy a poner acá que esta conexión, cuando yo vea precisamente esta conexión, utilice la codificación UTF-8. Muy bien, entonces ahora sí, cuando yo maneje las tablas, la información dentro del navegador, acá me permita ver esos caracteres especiales que maneja UTF-8. Muy bien, entonces ahora ya no voy a necesitar más de esta página, lo puedo cerrar. No nos olvidemos que se llama conexión.php. Entonces, para poder conectar aquí a la base de datos, lo único que hago es include, ya hemos visto hace un instante, el mismo. Voy a abrir PHP, no nos vayamos a olvidar, y acá voy a cerrarlo. Muy bien, entonces ahora recién pongo acá conexión.php, por lo tanto cada vez que yo incluya esto ya se está conectando automáticamente a la base de datos. De esa manera se conectaría prácticamente a la base de datos. Hemos visto por lo tanto cómo crear desde el interfaz propio acá de PHPMyAdmin una base de datos, y ahora hemos visto cómo hacer la conexión respectivamente desde una página completa. Entonces ahora vamos a continuar y vamos a ver cómo crear las tablas. Vamos a seguir trabajando en index. Muy bien, algo que hemos indicado es que deberíamos aprender lo que es SQL con MySQL, porque realmente nos va a ayudar muchísimo. Entonces vamos a utilizar algunas características o muchas de ellas de ese lenguaje. Muy bien, dentro de una variable que se va a llamar solicitud, voy a hacer una consulta. Entonces precisamente acá todo lo que vaya a poner aquí, eso es lo que me va a devolver, porque la consulta que voy a hacer a la base de datos, porque ya estoy conectado totalmente, todo lo que vaya a hacer acá me va a devolver un resultado concreto y específico. Entonces es como venir acá y trabajar en este lugar. Por ejemplo, si yo quiero venir a las bases de datos, puedo venir aquí, ver las bases de datos, acceder a lo que serían, por ejemplo, mis clientes, crear una nueva tabla, acá generar consultas, crear tabla, todas estas características, incluso acá desde SQL puro, acá la codificación, o utilizar una consola. En lugar de eso, lo vamos a hacer aquí, porque eso es lo correcto. Entonces, todo lo que vamos a hacer aquí, como acá indica SQL, prácticamente eso es lo que vamos a necesitar nosotros. Entonces, todo lo que escriba aquí es como me estaría dando este espacio aquí de SQL, este espacio cuadrado directamente para la codificación. Es lo mismo todo lo que escriba en este lugar. Entonces vamos a ver ahora cómo crear tablas, porque hemos dicho
Ahí sí podríamos nosotros jerarquizar de manera arbitraria. Podemos decir que estaría el host, ya hemos visto. Luego estaría el usuario, su contraseña. Estaría lo que sería propiamente la base de datos. Luego estarían las tablas. Luego estarían las columnas de las tablas. Y luego los registros o al igual que en Excel se maneja prácticamente las celdas o en este caso las casillas donde va a ir la información. Entonces de esta manera sería jerarquizado. Entonces nosotros vamos a trabajar, no tenemos ninguna tabla creada, no tenemos columnas, registros, nada. Solo hemos creado nada más que la base de datos. Muy bien. Y generalmente los sitios web trabajan en una sola base de datos y dentro de la base de datos recién generan varias tablas. Por ejemplo, para una tienda puede ser una tabla que sea precisamente, por ejemplo, podemos hacer acá tabla 1. Sería para los clientes. Entonces dentro de la tabla va a tener lo que serían las columnas y puede ser el nombre del cliente. Enseguida vamos a poner también esto, el apellido, edad. Luego otra tabla, tabla 2, puede ser sus compras que ha hecho, acá el nombre del producto, el precio, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de una base de datos van agregando tablas y tablas y tablas y así de manera indefinida todas las cantidades que sean necesarias. Y antes de proceder, siempre estructuran toda una relación de base de datos. Muy bien, nosotros vamos a ir directo al grano y vamos a decir acá que queremos una consulta. Muy bien, voy a decir, accediendo ya a lo que es propiamente SQL, al lenguaje SQL, voy a decir crear tabla, como estamos viendo, create table, y vamos a poner ahora, vamos a poner datos, así se va a llamar, estamos creando una tabla que se llame datos. Entonces vamos a almacenar dentro de lo que sería nuestra base de datos que se llama clientes, vamos a crear una tabla que se llama datos. El mismo tiene que tener un identificador único, el cual cada uno de las personas, cada uno de nuestros clientes, tiene que tener un identificador. Esto es obligatorio y también permite interrelacionar entre tablas y tablas a través de llaves foráneas. Esta sería la llave primaria, es muy importante y fundamental. Eso es casi obligatorio. Luego vamos a poner nombre del cliente, su apellido, estamos en sus datos, su edad, su número de celular y su email. Muy bien, entonces como estamos observando, acá tenemos todos estos datos que agregar. Entonces eso mismo es lo que le voy a decir. Primero necesitamos poner su ID. Entonces voy a decir acá, muy bien, quiero que me cree un ID, voy a abrirlo de esa manera. Esto vamos a hacer un espacio. Muy bien. Y ahora sí, voy a poner que me cree ID. Eso va a ser entero. Este es el tipo de dato que vamos a poner. Por eso es recomendable ver nuestro curso, nuestro tutorial sobre SQL. Entonces, este es un entero, un número entero. Y lo voy a decir que no es nulo. Y a la vez que es auto incrementable. Tenemos que escribir tal cual está acá, de lo contrario no va a surgir efecto. Si nos equivocamos con una coma, un acento, un punto, un guión, si nos equivocamos con poner estos de los acá, precisamente de las comillas, comillas simple o doble, todo eso, todo se va a bloquear. Entonces, o sea, absolutamente no va a tener efecto ninguna de las cosas que vamos a hacer. Por eso es importante, incluso nos está ayudando el editor de código precisamente con los colores, para que todo sea idéntico como estamos escribiendo. Muy bien, entonces el primer elemento que he creado es un ID, que es un entero, no es nulo y es autoincrementable. Significa que automáticamente acá
Cada que vaya creando la tabla, los registros se van a ir poniendo en las tablas un número de manera consecutiva. 1, 2, 3, 4. Yo no le voy a decir nada, sino automáticamente cada que cree un registro me va a crear un identificador único para los clientes. Esto es autoincrementable, como habíamos indicado, consecutivamente. Luego voy a poner coma y necesito otro elemento. Si nosotros acá ya nos estamos confundiendo, simplemente por cuestiones didácticas podemos hacerlo así, solo por un instante, nada más. Luego lo vamos a volver a unir y lo ponemos así, ID, y ahora veamos y tenemos nombre. Nombre, en este caso, es un varchar que nos permite una gran cantidad de caracteres. Yo voy a necesitar aproximadamente 15 caracteres, porque el nombre no creo que sobrepase los 15 caracteres. Luego voy a poner coma, apellido, también va a ser un varchar y también va a tener 15 caracteres. Coma, ahora acá nos queda edad. Edad va a ser, en este caso, como es un número, va a ser un entero, coma, luego voy a poner celular, y también como va a ser un número, va a ser un entero, coma, y voy a poner email. Para que no sean muchos datos y no confundirlo, solamente hasta celular, nada más. No vamos a manejar email, lo voy a dejar ahí. Muy bien. Entonces, ahora sí, como vemos, esta es la manera en la cual insertamos nosotros los datos. Entonces, todo esto, por el momento, hemos visto de esa forma didáctica. Ahora lo único que me queda es unirlos y se va a ver de esta forma. Muy bien, ya estaría entonces acá listo. Y algo que necesitamos poner precisamente y decir cuál de todos estos datos va a ser la llave primaria. Hemos dicho que es obligatorio, entonces voy a poner de esa manera. Incluso en la parte de abajo puedo hacerlo para que no nos confundamos. Acá está. Entonces puedo decir así, primary key, y ahora voy a, entre paréntesis, voy a decir que sería ID. De todos estos datos, acá tenemos uno que se llama ID. Entonces eso va a ser lo que nosotros vamos a convertir en llave primaria. Entonces eso es lo que estamos diciendo después del coma, primary key, y va a ser el ID. Muy bien. Una vez aclarado eso, acá puedo nuevamente ponerlo en una sola línea. Si lo hago más pequeño, observamos de esa forma. Muy bien. Acá también voy a unirlo y ahora tendríamos todo esto de la solicitud. Esto ya no lo necesitamos, hemos aclarado. Y ahora necesito que esta solicitud, todo esto que vamos a poner aquí, que es lo que vamos a modificar constantemente, más adelante vamos a ver. Ahora necesito que se haga efectivo. Entonces, ¿cómo voy a hacer efectivo? Voy a decir muy bien, lo voy a poner en una variable que se llame resultado. Voy a decir que quiero hacer la consulta como tal. Entonces voy a decir acá MySQL y barra baja query acá, y ahora entre paréntesis voy a ponerlo. Va a ser dos cosas. Uno, que sería la conexión propiamente. Como ya estamos incluyendo acá, sabemos que esta variable conexión, si vengo a abrir acá el proyecto, tendríamos aquí, si vengo a ver conexión, voy a buscar precisamente, y ahora voy a abrirlo, otra vez voy a hacer clic con el botón derecho, abrir con Sublime Text, acá está la variable conexión, entonces lo estoy llamando porque ya lo estoy incluyendo acá, entonces me da la oportunidad de llamarlo. No estoy diciendo conexión.php, estoy llamando a la variable dentro del archivo conexión.php. Muy bien, ahora lo siguiente sería esto de solicitud, voy a poner acá y observamos que ya tenemos solicitud y su conexión respectiva. Por lo tanto, ahora ya puedo crear la tabla en esta parte y puedo venir acá. Y ahora cuando yo vaya a ejecutar acá precisamente en crear la tabla,
me va a crear acá automáticamente. Entonces voy a ejecutar acá, voy a hacer enter o actualizar y me dice que en la línea 5 hay un error. Vamos a ver de la variable solicitud. Vamos a acercarnos, ahora sí. Vamos a poner acá punto y coma, no tenemos que olvidarnos. Nuevamente voy a venir, voy a actualizar y ahora efectivamente todo se ha cumplido. Vengo acá, se actualizó. Acá tendríamos ahora una tabla que se llama datos. Ingreso al mismo, tenemos un ID, un nombre, apellido, edad y cédula. Nosotros no lo estamos haciendo en este momento con if para no complicarlos, porque para hacer la comprobación efectivamente podemos hacer un if y decirle si se cumple lo que es solicitud o resultado, si se genera resultado adecuadamente, decirme se ha generado correctamente la tabla. De lo contrario, con else decir no se ha generado la tabla. Entonces no lo estamos poniendo directamente al grano, estamos haciendo para no confundirlos, pero sí se puede poner de esa manera. Muy bien, entonces esa es la manera de crear tablas. Podemos seguir creando más y más tablas de este PHP. Claro que podemos crear un interfaz completo mediante HTML para que a través de un formulario nos vaya enviando acá los datos y diciendo cómo se va a llamar la tabla. Acá por ejemplo podría cambiar por el nombre tabla y esto sería una de las variables que nos vayan a enviar por post. Acá nombre tabla y cosas así. Pero en este caso lo estamos haciendo muy sencillo, no les estamos queriendo complicar. Ok, ya está creado esto. Ahora vamos a ver precisamente cómo crear registros, cómo meter datos a esta tabla ya creada. Vamos a utilizar este mismo documento, vamos a eliminar todo acá. Incluso podríamos ponerlo también en comentario para anular el mismo. Pero vamos a poner, vamos a eliminar y voy a crear un formulario. Entonces ahora vamos a ver cómo desde una interfaz mucho más cómoda con HTML enviar datos para crearlos. Entonces voy a decir acá for un formulario, el método va a ser post y action va a ser, vamos a enviar a 1.php. Muy bien. Y ahora voy a decir acá lo que habíamos puesto nosotros, nombre. Anteriormente hemos dicho en cada uno de estos elementos, si observamos acá, si voy a venir, precisamente tenemos el ID que automáticamente se va a generar, no tenemos que crear nada. Acá tenemos nombre, apellido, edad y celular. Entonces eso vamos a poner nombre y lo voy a decir, muy bien, input. Vamos a hacer un texto y acaba de decir nombre, un salto de línea, luego apellido, dos puntos, input, texto y acá apellido, luego salto de línea, luego vamos a poner edad, también un input, texto, tipo texto y acaba de decir edad. Y ahora, por último, tendríamos celular. Dos puntos, input, tipo texto, y acaba de decir la variable que se va a enviar celular. Muy bien. Y ahora, por último, un input para el submit, y acá puede ser enviar. Muy bien. O crear datos, cualquier cosa podemos poner en el valor. Acá enviar o crear. Muy bien, y ahora ya tendríamos acá nuestro formulario. Si vengo a la parte del home, actualizo y tendríamos todo lo que vaya a agregar acá tiene que insertarse en este lugar: nombre, edad, apellido, edad, celular. Nombre, acá vamos a corregir apellido, edad, celular. Lo que más nos interesa serían las variables. Vamos a ver nombre, apellido, edad, celular. Entonces todo está muy bien. Ahora hemos dicho que vamos a enviar al 1. Voy a abrir el 1. Y en 1 no tenemos absolutamente nada. Muy bien, entonces acá ahora vamos a comenzar a trabajar con PHP. Y vamos a decir include
ya sabemos que necesitamos una conexión .php, ya sabemos que hay en esa página que hemos creado anteriormente. Ahora sí, voy a crear unas propias variables para trabajar cómodamente. Puedo poner nombre y acá voy a decir que como estamos enviando desde aquí a través del método post, entonces voy a recuperar y voy a decir acá de esa manera. Y muy bien, entonces voy a poner nombre, luego voy a poner apellido, también de similar manera. Acá vamos a poner apellido, luego hemos dicho edad, también a través de este método, y edad, y por último hemos dicho celular. Vamos a poner el símbolo de dólar post y acá voy a poner celular. Voy a confirmar que es nombre, apellido, edad, celular, con todo con minúscula, nombre, apellido, edad, celular. Efectivamente el name de cada uno de ellos está con minúscula, lo estamos poniendo de manera adecuada, entonces lo he convertido esto en variables. Y ahora, al igual que hace instante, lo que había puesto precisamente a una solicitud, voy a crear otra solicitud para este caso. Hemos dicho que acá vamos a trabajar todo lo que corresponde precisamente a lo que necesitamos hacer con la información y la base de datos. Simplemente por cuestión didáctica lo estoy bajando, enseguida vamos a nivelar. Y lo voy a poner ahora acá, insert, into, tiene que ser idéntico. Y voy a decir que quiero que me lo inserte a la tabla que se llama datos. Vamos a confirmar precisamente que acá se llama datos esta tabla. Entonces voy a venir acá, quiero que me lo inserte en la tabla datos. Ahí tiene las siguientes columnas. Acá, como observamos, tiene las siguientes columnas: nombre, apellido, edad, celular. Vemos que la primera letra está con mayúscula, tiene que ser idéntico, entonces de lo contrario nos va a dar un error. Voy a poner nombre, coma, apellido, coma, edad, celular. Muy bien. Y voy a decir, muy bien, en estas cabeceras respectivamente, no estoy poniendo el ID porque automáticamente se va a incrementar. Acá no estoy poniendo así, porque no lo voy a hacer manual, sino automáticamente el sistema que lo haga. Voy a poner a cada uno de estas cabeceras de columna, me lo ponga los siguientes valores. Muy bien. Ahora sí, en plural, values, y voy a decir la primera variable para no tener que poner el dato. Entonces lo que me vaya a enviar de acá, lo voy a poner acá. Lo voy a decir nombre, apellido, acá voy a poner edad y celular. Muy bien, entonces ya tengo absolutamente todo. Ahora ya puedo prácticamente ponerlo en una sola columna y de esta manera se ve. Insertamos acá en la tabla datos, en estas respectivas cabeceras, estos valores de variables. En el primero, como está nombre, acá el primero vemos que va a traer de acá, de lo que vamos a enviar del formulario nombre, lo va a convertir en una variable local y esa variable se va a poner acá. Entonces está de esta manera. Un punto importante, que aunque generalmente utilizamos y como es variable no necesitamos poner comillas, en este caso es necesario y obligatorio poner, de lo contrario no me va a funcionar cuando estoy manejando acá variables. Por lo tanto, en este mismo lugar voy a poner comillas simples para la variable nombre, para la variable apellido, para la variable edad, estamos poniendo comillas, entre comillas simples, cada uno de esas variables. Muy bien. Y ahora quiero que esta solicitud nuevamente se ejecute como hace un instante hemos hecho, el mismo procedimiento. Resultado, eso es, ahora sí, y acá MySQL,
y query, la consulta que sería, y ahora entre paréntesis vamos a poner primero la conexión. Como observamos, se está repitiendo el patrón y ahora la solicitud. Entonces ya estaría acá. Vamos a ver efectivamente si nos da algún error. Voy a actualizar y voy a poner. Voy a actualizar también acá y no tenemos ningún dato como apreciamos. Y precisamente después de poner el dato yo puedo redirigirlo nuevamente a index. Pero antes vamos a ver si me da un error o no. Voy a poner acá Alex González, 30 años, y nos vamos a inventar cualquier celular. Y ahora voy a decir crear. Y voy a venir y voy a actualizar. Efectivamente acá me ha creado, como vemos, Alex. Acá si nos acercamos mucho mejor. Acá está Alex González, 30 años, y este es su número de celular. Entonces me lo ha creado correctamente. Por lo tanto acá, yo sabiendo eso, puedo venir y decir nuevamente, vamos a poner en el header, acá, location, dos puntos, y que me envíe al index.php. Entonces una vez, acá no nos olvidemos el punto y coma al final. Si nos equivocamos tan solo una coma, tan solo un punto y coma o un pequeño punto, nos va a dar error y nada va a funcionar. Muy bien. Acá, ni bien se ejecute toda esta acción, inmediatamente me va a enviar acá. Como va a ser cuestiones de milisegundos, entonces va a ser casi imperceptible. Y vamos a ver de esa forma. Entonces vengo acá, voy a venir nuevamente a lo que sería index y voy a poner otro. Fernando Meneses, edad 20 años y celular, vamos a inventar cualquier celular. Muy bien, y voy a decir crear y hemos regresado inmediatamente acá, como si no hubiéramos hecho nada, pero si vengo y actualizo, precisamente acá tenemos ahora el nuevo nombre, como observamos acá, Fernando Meneses, 20 años, y esto es su número de teléfono. Entonces ha funcionado y está funcionando adecuadamente. Esa es la manera de crear registros a través de un formulario y directamente poner a la base de datos. Una vez que tenemos acá en la base de datos, ¿cómo puedo recuperar? ¿Cómo puedo leer? Entonces vamos a hacer ahora esa acción. Vamos a hacer en otra página para no saturarlos acá, para no rellenarlos el mismo. Entonces esto lo voy a dejar el 1 y podemos centrarnos en otro que sería el 2. En el 2 está totalmente vacío y voy a comenzar a trabajar acá. Muy bien. Ahora vamos a ver la consulta de los registros. Muy bien. Voy a venir y voy a decir otra vez include y quiero que me traiga la conexión .php. Entonces todo lo que hay en la página conexión.php que ya hemos visto que son todas las conexiones necesarias. Acá es todo esto. Me está trayendo todo esto al archivo presente. Muy bien. Nuevamente creamos una variable al igual que hace rato, solicitud, y todo lo que ponga acá se va a ir directamente a SQL, a MySQL, para que sea procesado y dé el resultado preciso. Entonces nuevamente ponemos acá y en este caso voy a decir seleccionar, o sea seleccionar todo acá de, y nuestras tablas, en este caso nuestra tabla es datos. Precisamente si vengo y confirmo se llama datos. Muy bien, entonces acá está datos. Ok, eso sería todo. Y ahora puedo poner eso en otra variable, también como hemos hecho hace un instante, resultado, y poner acá MySQL y barra baja query, y entre paréntesis ya sabemos que va conexión y acá solicitud. Muy bien. Ahora sí, ya tengo entonces acá solicitud y conexión. Pero ¿cómo vamos a vertir todo esto? Porque necesitamos precisamente vertir en algún lugar.
la consulta ya está hecha. Acá la solicitud primero se ha conectado a la base de datos a través del archivo que está acá, y luego hemos hecho la respectiva solicitud, y acá hemos conectado ya precisamente para que nos dé el resultado final. Pero ¿cómo vamos a recuperar eso? Entonces lo podemos hacer en una tabla, al igual que lo podemos hacer de manera directa. ¿Cómo vamos a hacer? Voy a utilizar while, ya hemos visto el while, y dentro del mismo puedo poner, por ejemplo, algo así como la fila que me interesa, y voy a poner ahí precisamente MySQL y // fetch / array, y ahora entre paréntesis voy a poner acá lo que me interesa. En este caso sería el resultado. Entonces voy a poner acá resultado. Muy bien. Y significa que el while lo que va a hacer es recorrer todo esto, me lo va a poner en un array, y voy a poder acá ver el array. Y como ya sé que me lo está poniendo en esta variable, entonces simplemente pongo echo y lo pongo fila, y como sé que es una variable, y acá puedo decir que me traiga de nombre. Muy bien. Entonces voy a poner de esa manera, y ahora si vengo, esto sería el 2, si vengo acá al 2, vamos a ver los desordenados, los datos, y acá está, hay dos nombres, Alex y Fernando. Acá precisamente está Alex y Fernando. Como vemos, está desordenado, por lo tanto necesitamos ordenarlo. Lo vamos a hacer a través de una tabla. Entonces voy a venir aquí, me voy a dar un poco más de espacio, porque incluso nosotros podemos utilizar, hemos dicho, comentarios, es mucho más profesional, y ponemos acá conexión a la base de datos, y luego acá ponemos la solicitud o consulta, y luego acá vaciado de datos, y así sucesivamente. Se ve mucho más profesional. Muy bien, pero lo que nos interesa es esto, por eso no estoy queriendo mostrar de arriba, estoy escondiendo para que se muestre acá de manera mucho más limpio y no creamos que es muy difícil o mucho código. Muy bien, entonces voy a poner echo acá y voy a crear una tabla. Entonces todo lo que ponga entre las comillas sabemos que es código HTML que me va a permitir, o texto puro llamado string. Muy bien, entonces voy a decir, muy bien, voy a crear una tabla, table. Solamente para este caso voy a poner un borde, eso lo haríamos desde CSS, pero no estamos queriendo poner mucho código de CSS. Por lo tanto, estamos manejando desde este lugar. Solamente es una excepción. Muy bien. Entonces, en la tabla, sabemos que la tabla tiene acá las filas y sus respectivas columnas. Muy bien. Entonces, tenemos los datos que anteriormente habíamos indicado, ya todo lo que habíamos enviado. Desde acá, vamos a ver precisamente nombre, apellido, edad, celular. Entonces, voy a poner eso. Acá. Nombre. Voy a cerrar el TD, que sería la columna. Voy a abrir otra columna. Acá. Voy a poner apellido. Voy a cerrarlo. Voy a abrir otra columna. Acá va a ser apellido. Después de apellido hemos dicho edad. Y luego otra vez acá TD, podemos hacerlo más pequeño, edad y celular. Muy bien, y voy a cerrar la fila TR. Muy bien, entonces ya tengo creado la primera parte, y al final de todo esto voy a decir que me lo cierre acá table. Ya está, muy bien. Entonces acá comienza la tabla acá, y aquí respectivamente los datos que voy a solicitar.
Entonces voy a poner acá de manera ordenada para no hacer un solo código que va a ser un poco difícil para entender. Voy a hacer algo más didáctico. Entonces voy a poner muchos ecos acá. Muy bien. Primero, el primer eco va a ser tr, una nueva fila, punto y coma, eco. Y ahora voy a poner td, una nueva columna. Muy bien. Con su punto y coma acá. Muy bien. Y dentro de acá es donde tengo que poner la variable, esa variable de acá con su respectivo nombre. Entonces puedo poner sfila, enseguida vamos a ver cómo concatenar. Y acá tiene que ser nombre, no nos olvidemos que nosotros habíamos puesto la primera de la cabecera con n mayúscula, entonces tenemos que mantener ese n de nombre acá. Esta n, como vemos, mayúscula. Muy bien. Entonces lo estamos manteniendo, nombre. Y ahora acá tengo que concatenar precisamente. Y lo que puedo hacer es comillas, acá dobles y punto. Ya sabemos que el punto es para concatenar. Igualmente acá, punto y comillas. Entonces ya estaría concatenado nombre. Lo mismo vamos a hacer acá. Y en lugar de nombre que me dé edad. Luego acá. En este caso necesito el apellido. Voy a concatenar el nombre y el apellido enseguida. Y acá celular. Entonces acá mismo quiero que en la tabla me aparezca, en la tabla que voy a mostrar aquí, me aparezca unido nombre y apellido. Entonces voy a concatenar. Voy a crear dos comillas para que sea un espacio. Y nuevamente voy a concatenar acá. Sfila. Y acá va a ser apellido. Muy bien. Entonces, nombre y apellido está en una sola línea. Y luego en otra columna estaría acá edad, otro celular. Y ahora tengo que concluir. Había abierto lo que sería la fila. Y estoy cerrando la fila HTML. Muy bien. Entonces ahora ya tendría, y voy a venir, esto es el 2.php, el cual va a listar todo, aquí yo he indicado en la parte superior, acá con este símbolo, absolutamente todos los registros que tengo en este lugar. Tengo dos registros. Entonces voy a venir y voy a decir actualizar, y precisamente está acá. Nombre y apellido lo hemos puesto de manera independiente y voy a corregir ese error. Entonces vengo acá y digo en este lugar, incluso puedo ponerlo también por separado y le voy a decir nombre y apellido. Ahora voy a venir y voy a actualizar y ahora está acá nombre y apellido. Como vemos, acá está Alex González, Fernando Meneses, 30, 20 y acá su número de celular respectivamente. Entonces vamos a ver si realmente está llamando a los datos y vemos que está muy bien. Alex González 30 y su número de celular. Alex González 30 y su número de celular. Similarmente acá. Si tengo muchos registros y si yo inserto más, entonces puedo insertar acá más registros y no voy a actualizar acá, directamente aquí. Y vamos a ver, entonces pongo acá Andrés Méndez, 25 años, nos vamos a inventar cualquier celular. Y ahora, crear, voy a venir y voy a actualizar. Y acabamos de ver nuevamente en este lugar, Andrés Meneses, el que acabo de ingresar, 25 años y su celular. Si vemos acá, actualizo también. Y como he dicho, el ID se va incrementando automáticamente, el sistema lo está haciendo. 1, 2, 3. Esto es su identificador único y singular de cada uno de los registros. A través de eso también vamos a trabajar enseguida. Otra de las cosas que podríamos hacer acá, aprovechar para indicar, es ordenar los datos. Hemos dicho seleccionar todo de la tabla datos y puedo decir acá ordenar, acá ordenar por, y puedo decir edad, vamos a poner acá edad y que sea ascendente. Entonces ahora vamos a venir
voy a actualizar en esta parte. Vamos a cerrar esto y voy a actualizar y vamos a ver acá 30, 20, 25, pero debería estar de manera ordenada. Ahora vamos a ver la línea 16, me dice voy a corregir. Muy bien, vamos a corregir acá. Hemos puesto orden, en lugar de poner acá, así hemos puesto, en lugar de poner order en inglés, hemos puesto orden. No olvidemos que no debemos equivocarnos absolutamente nada, no podemos equivocarnos, de lo contrario nos va a dar error como hemos observado acá. Voy a actualizar y ahora sí. Y nuevamente hemos dicho ascendente, por ejemplo por edad. Acá está el de menor edad, es a 20, el que le sigue 25, el que le sigue 30. Entonces está ordenado por edad. Y si vengo en lugar de ascendente, lo pongo descendente. Voy a actualizar y ahora está al revés. Acá empieza con el 30 y va descendiendo 25, 20 y así sucesivamente. La cantidad de registro que tengamos se va a ir ordenando, y no solamente eso, sino también por celular o por orden alfabético si lo ponemos a través de nombre o apellido. Entonces de esa manera esto es adicional. Por eso es importante saber SQL, porque todo lo que pongamos acá al momento de la solicitud sería SQL. Muy bien, vamos a continuar ahora. Aparte de las consultas, podemos borrar nosotros algunos de ellos que tengamos en este lugar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? En lugar de crear otro elemento, lo que vamos a hacer es poner a su lado acciones que podríamos desarrollar. Entonces vamos a poner acá acciones, voy a venir. Y al finalizar de acá, de celular, en la parte de las cabeceras, voy a poner un TD. Y voy a escribir acá acciones. Y ahora en la parte de abajo lo que voy a poner precisamente sería acá otro nuevo. Voy a poner nuevamente un TD. Y también voy a cerrarlo. Y ahora dentro de acá voy a manejar forzosamente a un link. Entonces voy a poner a href y entre comillas simples, de esa manera. Y ahora voy a cerrar y voy a decir acá eliminar. Muy bien. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Necesito en este lugar lo que es enviar un dato a través de get, a través de get, como lo queramos llamar, y procesar la información en otra hoja. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá por facilidad. Entonces vamos a poner href, nos va a enviar a 2.php. ya sabemos esto y hemos visto cómo hacer. A través de URL voy a enviar una variable llamada id que va a ser igual. Voy a concatenar acá, voy a poner el símbolo de, en este caso, comillas dobles, y voy a decir punto y otro punto y comillas dobles, y lo que voy a poner acá sería igual que esto. Entonces puedo copiar incluso, y acá va a decir id. Si vemos, está en puro mayúsculas acá, id, efectivamente está todo en mayúscula. Entonces de esa manera voy a enviar, estoy recuperando con esto, como ya hemos visto, de cada una de las columnas, y voy a mandar su id respectivamente de lo que ya está en la tabla. Entonces voy a venir aquí y voy a actualizar, y ahora me dice acciones y acá está eliminar. Incluso que eliminar no se vea tan aparatoso, puedo poner en minúscula eliminar, y ahora tenemos eliminar. Si veo en la parte de abajo, exactamente acá en la barra de estado, cuando paso el ratón por uno de ellos me dice id y me aparece el número respectivamente. Entonces acá está el id 1, acá está el 3 y acá está el 2. Me está enviando sus datos este id. Como es único y singular, hemos dicho, entonces no vamos a tener miedo de equivocarnos porque sabemos que es único y singular. Por lo tanto, ahora cuando vaya esto y me va a enviar al siguiente, en este caso voy a decir acá, recién voy a poner en la parte
del formulario. En este caso, como no es un formulario acá, voy a poner al 3. Que en el 3 me lo procese. Muy bien. Entonces, en el 3 me lo va a procesar. Voy a abrir el 3. Vamos a buscar acá. En el 3 no tenemos nada y vamos a comenzar a trabajar acá mismo. Muy bien. Y ahora voy a decir, nuevamente necesito la consulta a la base de datos y voy a decir que incluya acá a conexión punto PHP, el punto y coma es sumamente importante. Y ahora, muy bien, me está enviando acá un ID, me está enviando su ID único y singular de la persona, esto. Entonces, puedo trabajar con el mismo y lo voy a decir acá. Muy bien, como me estás enviando, voy a crear acá precisamente una variable para trabajar más cómodamente. Estamos recibiendo esto a través del método get, que se llama también ID. Muy bien, voy a confirmar que se llama ID en minúscula, está muy bien. Y ahora voy a decir, vamos a hacer como al igual que anteriormente hemos hecho, vamos a hacer una solicitud. Entonces voy a poner solicitud y acá ahora todo lo que ponga acá es SQL. Voy a decir eliminar de la tabla datos, todo en minúscula lo voy a poner. Aquella condición que cumpla, por ejemplo, donde el ID, todo mayúscula, sea igual al ID que sería acá. Entonces, el mismo ID, solo eso me lo va a eliminar. Voy a decir muy bien. Y ahora, como siempre, resultado. Y sabemos acá que ponemos MySQLi query. Y acá, ahora sí, conexión, coma, consulta. En este caso, solicitud. Muy bien. Y no quiero que se quede acá. Quiero que inmediatamente me lleve otra vez a la página en cuestión. Entonces, como yo voy a hacer desde acá, desde la 2, quiero que me lleve al 2. Entonces digo header location 2.2.php. Muy bien, punto y coma al final. Por lo tanto, una vez que procese todo, me va a enviar inmediatamente otra vez al 2. Entonces, si vengo, voy a guardarlo con control S, voy a venir y voy a actualizar. Entonces, voy a venir y voy a hacer esto, Fernando Meneses, voy a hacer clic en eliminar y ahora vemos que me lo ha eliminado inmediatamente. Entonces, ha ido a la página 3, ha hecho todos los procesos y ha retornado aquí. Y acá nuevamente hemos visto como acá hace las consultas, entonces no está. Si acá veo, acá tenemos Andrés Meneses, actualizo, en este caso me lo ha borrado el anterior, el Meneses, y no se encuentra acá. Muy bien, entonces nos hemos quedado con Andrés Méndez, Alex González. Y así podemos nosotros borrar registros. Ahora vamos a ver cómo actualizar el mismo. También vamos a seguir aumentando acciones. Entonces voy a venir aquí al 2 para no tener que crear más y más documentos. Voy a seguir procesando acá. Entonces acá acciones en TD, lo que yo voy a decir es, en este caso que ocupe 2 espacios, voy a decir call spam. De esa manera igual a 2. Muy bien, entonces que se extienda 2 columnas, esta sola columna que dice acciones, que se extienda a 2 columnas. Por lo tanto, acá puedo hacer la misma acción, todo esto, y en lugar de eliminar voy a decir acá modificar. Todo lo demás lo voy a dejar y en lugar de que me envíe al 3, me va a enviar al 4, que es donde se va a procesar. Muy bien. Ahora sí vengo a la parte de acá y voy a actualizarlo. Muy bien. Acá tenemos entonces acciones, acá tengo eliminar y acá tengo modificar. Cuando haga clic me va a enviar a esa página. Voy a confirmar precisamente que está bien. Acá por ejemplo cuando paso por encima en la parte de la barra de estado me dice
el ID, que es el mismo que acá. Entonces, pero me lleva esto al 4. Sin embargo, el otro me lleva al 3. Eliminar me lleva a la página 3. Esto me lleva a la página 4. Entonces voy a ver el 4, donde tenemos el 4. Si no lo tenemos, lo vamos a crear. Acá tengo el 4. Abrir. Muy bien. Entonces puedo acá trabajar. Voy a confirmar que me está llegando. Acá puedo llamarlo ID. Me está llegando a través del método get. Y acá se llama ID. Y voy a ver si realmente me está enviando el ID. Muy bien. Entonces voy a venir. Voy a actualizar. Voy a venir y voy a decir modificar. Esto sería su ID 3. Hago clic y efectivamente acá está el 3. Por lo tanto está funcionando adecuadamente. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a trabajar acá en esta parte. Antes que nada ya sabemos que tenemos que poner acá para hacer la conexión. Include. Y voy a poner conexión.php. Muy bien. Y esto lo voy a dejar. Vamos a hacer también acá lo que sería la solicitud. Vamos a escribir solicitud igual, y ahora todo lo que ponga acá va a ser SQL, y voy a decir directamente, al igual que el anterior, seleccióneme todo desde la tabla datos donde el ID sea igual a este ID que me acaban de enviar, a este de acá. Entonces solamente me va a mostrar lo que exclusivamente los datos de esta persona, porque estoy diciendo que solamente me muestre los datos, que me seleccione solamente los datos que tenga este ID. Como cada ID es único y singular, así que nunca se va a repetir y siempre me va a mostrar el mismo. Y por lo tanto acá voy a poner resultado. Y voy a hacer como hace instante, MySQL y query. Y ahora voy a poner acá conexión y voy a poner acá solicitud. Muy bien. Entonces ya tengo acá. Y ahora lo que voy a hacer es crear un formulario para que mediante el formulario nuevamente me envíen los datos, porque a través de una interfaz vamos a cambiar los datos de alguien concretamente. Entonces voy a poner acá for. Muy bien, voy a ver en la parte de abajo que no me tenga otro elemento de PHP. Muy bien, voy a poner for, en este caso de esa manera, y voy a decir el método que sea post action, que sea 5.php, que me procese en la página 5.php. Muy bien, y ahora sí, nuevamente voy a meterlo PHP acá y voy a decir, como hace instante hemos hecho, while. Dentro del while voy a poner también, para que nos vayamos acostumbrando, fila que sea igual a MySQL y barra baja fetch array de lo que sería resultado. Entonces vamos a poner acá resultado. Muy bien, entonces de este resultado me va a devolver dentro de un array. Dentro del mismo voy a decir, muy bien, echo, quiero el nombre que me muestre para que me dé cuenta, y dentro del mismo, como un formulario normal, pongo input igual, voy a poner acá input. Ahora voy a poner type, el tipo va a ser texto, vamos a poner comillas simple porque estamos trabajando entre comillas dobles acá, como observamos. Muy bien, y ahora el name va a ser nombre, también entre comillas simples, vamos a ponerlo, y luego el valor que le va a enviar, value, entre comillas simples. Ahora sí, acá tengo que poner precisamente
a lo que voy a recuperar de la fila. Entonces puedo poner 2 puntos y acá poner el valor propiamente, fila, y voy a poner nombre. El primero era con mayúscula, no nos olvidemos acá. Y ahora, para concatenar adecuadamente, voy a poner las comillas dobles, porque comienza con comillas dobles, termina con comillas dobles. Acá, después de concatenar, comienza con comillas dobles, tiene que terminar con comillas dobles. Muy bien. Ok, vamos a continuar entonces. Acá, nombre, y también para que haya un salto de línea voy a poner, en este caso puedo ponerlo acá. Necesito cerrarlo para recién crear el BR. Muy bien, he cerrado hasta acá lo que sería todo esto del input. Empieza aquí, termina aquí, y de este type acá tenemos cada uno con sus comillas simples. Texto, name, acá que es la variable que se va a enviar, value, que sería el valor propiamente acá. Muy bien, entonces vamos a continuar. Luego voy a decir, y puedo hacer la misma acción, en este caso igual que acá, y decir que sea apellido, acá también apellido, todo de minúscula estamos mandando la variable, pero acá lo que va a recuperar el primero es con mayúscula, luego normal con minúscula. Acá, como habíamos visto precisamente, cada uno de ellos empieza con mayúscula y luego normal minúscula. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Luego, similarmente, nombre, apellido, luego tenemos edad, acá también edad, acá la primera en mayúscula edad, y por último tendría lo que sería celular. Acá también que envíe la variable celular y el valor de la variable celular, la primera con mayúscula. Y ahora necesito el último, que sería para enviar el formulario. Acá siempre cierro antes con el punto y coma para no olvidarme, y voy a poner input, acá tipo submit, tenemos que poner con comillas simple porque ya estoy utilizando comillas dobles, y acá pongo nombre, lo puedo poner ID. Antes de enviar acá necesito enviar el ID. Antes de enviar con el submit necesito enviar lo que sería este ID. Entonces no hay cómo enviar el ID, no hay modos de enviarlo sin que se note en el formulario. Por lo tanto voy a utilizar un elemento escondido como habíamos hecho en videos anteriores. Entonces pongo hidden. Ahora sí va a ser ID y el valor value va a ser con comillas simples la variable ID que tenemos arriba. Muy bien, acá tenemos que concatenar adecuadamente porque empieza acá de esa manera. Ahora sí, y voy a cerrar en esa parte, ya está, y voy a poner salto de línea. Muy bien, entonces todo esto lo que va a hacer precisamente es analizar dentro del while, pero ya fuera del while voy a poner acá lo que es para que me envíe. Voy a poner acá el input, ahora sí va a ser lo que va a enviar, y el valor puede ser a cambiar. Muy bien, ok, entonces ya tendríamos acá parte de este elemento, en lo cual este formulario va a enviar todas las características exclusivamente del ID que está recibiendo del anterior, y lo va a enviar a lo que sería acá 5. Entonces tengo que crear, voy a ver si no tengo un 5 acá, no lo tengo, entonces voy a crear un elemento acá quinto, voy a decir 5.php. muy bien, y ahora todo lo que acá vaya a recibir prácticamente de este formulario lo va a enviar en el 5 y tiene que procesarse. Por lo tanto acá voy a hacerlo de manera regular,
Muy bien. Voy a guardar todo lo que sería las variables, por ejemplo nombre que estoy recibiendo con el método post. Vamos a ver si efectivamente es el método post. Acá si lo es, entonces voy a poner el método post y acá tendría nombre. Muy bien. Y entonces luego tengo apellido y también es el método post y acá apellido. Luego estaría edad, también el método que sería post. Vamos a poner edad y ahora por último celular, sin olvidarnos del ID también. Este es el método post y esto sería celular. Muy bien. No nos olvidemos que todos estos elementos lo estamos retomando de acá, al igual que este elemento hidden escondido, que también es el ID, igualmente se va a manejar como variable. Entonces voy a decir la variable ID va a ser también método post y me está enviando con ID. Como observamos acá, me está enviando el nombre es ID. Ok, entonces muy bien, vamos a continuar y ahora voy a incluir, como hace un instante lo hemos hecho, vamos a poner conexión .php desde ahí .icon. Muy bien, voy a confirmar que todo está bien, nombre, post, acá también vamos a confirmar que no nos hemos pasado lo que serían las comillas, especialmente las comillas simples y dobles, porque entre ambos tienen que jugar. Entonces hemos dicho muy bien que después de acá texto tiene que ir comillas simples y está todo bien hasta acá. Muy bien, vamos a continuar. Luego, ahora sí, todo lo que necesito, solicitud. Voy a ponerlo todo lo que necesito para cambiar. Acá tengo. Y voy a decir, hemos dicho que lo que pongamos acá va a ser SQL. Entonces voy a poner lo siguiente. Voy a poner update, que me lo actualice de la tabla datos. Que me envíe, por ejemplo, para nombre, para el título nombre, acá, este titular acá, nombre. Para eso, que me lo envíe lo que sería entre comillas simples. No nos olvidemos, si no ponemos comillas simples no va a funcionar. Entre comillas simples la variable nombre que estamos recibiendo desde acá. Entonces nuevamente estamos reinsertando, luego voy a poner coma y ahora el siguiente que sería apellido. Estamos escribiendo con mayúscula el primero porque acá es con mayúscula el primero. Muy bien, apellido. Y ahora, entre comillas simple, de la variable apellido. Luego vamos a poner edad igual, entre comillas simples, a edad. Luego coma, celular. Vamos a poner acá, celular, que sea igual. O sea que lo reemplace el dato con la variable, entre comillas simple, celular, y hasta acá ya estaría bien. Lo voy a bajar un poco para que podamos un poco mejor entender. Muy bien, esto es todo lo que es SQL. Le estoy enviando estos datos para que los reemplace porque estoy utilizando update. Entonces, muy bien, y si hago esto reemplazaría absolutamente a todas las tablas, todos los registros. Eso sería realmente catastrófico, más aún si tenemos una base de datos final. Por eso siempre se utiliza el where. Y ahí voy a decir, siempre y cuando, es una forma de decir que el ID, en este caso estoy retomando el ID, sea igual a la variable ID. Entonces solamente va a afectar nada más todos estos datos que estamos ingresando nuevamente desde el formulario, solamente va a afectar a la persona que tenga el ID correspondiente. Muy bien, entonces ahora ya que hemos terminado de esa manera, muy bien. Y voy a decir, incluso antes de reenviar nuevamente a lo que sería propiamente la otra página, tenemos que concluir acá el resultado, la variable resultado. Voy a poner, como ya sabemos, MySQL y barra
barra baja, query, entre paréntesis, conexión, coma, solicitud. Muy bien. Y ahora podemos enviar, hemos dicho directamente a la página, pero quiero que me muestre si hay algún error o no. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente regreso acá y actualizo. Voy a guardar todas estas páginas con control S por si no lo había guardado. Entonces muy bien. Entonces de acá voy a decir modificar el primero, Alex González. Voy a hacer clic en modificar y me está enviando a este lugar que hemos dicho que es el formulario. Alex González 30. Entonces voy a cambiar y el teléfono acá o la edad voy a cambiar por 40. Muy bien. Entonces ahora voy a decir cambiar y no me está dando ningún error y me ha mostrado acá la parte de arriba que es la página 5. Voy a ver si me ha cambiado acá a 40. Voy a actualizar y efectivamente me ha cambiado a 40. Entonces, sabiendo que está bien, puedo decir en la parte final acá del 5 que me dirija acá precisamente, que me dirija location, vamos a poner location, dos puntos, a esta página anterior acá, que sería el 2.php. Entonces vamos a poner 2.php. Ok, ahora voy a actualizar y vamos a ver entonces. Acá dice Andrés Méndez. Voy a decir modificar, en vez de Méndez va a estar Fernández. Y voy a decir cambiar y ahora dice Andrés Fernández. Como vemos, hemos podido hacer la acción correctamente. Si actualizo, acá está Andrés Fernández. Entonces hemos hecho todas las acciones de manera adecuada. En esta última parte de lo que es este curso de PHP, vamos a ver propiamente las funciones. Las funciones suelen ser utilizadas bastante seguido, incluso similar a las funciones se suele utilizar en programación orientada a objetos, que no vamos a ver en este caso porque es muy arduo, pero lo que sí vamos a ver básicamente son las funciones. Las funciones nos permiten a nosotros ejecutar acciones que en algún momento pueden ser repetitivas, pero hacerlo de manera mucho más fácil porque lo vamos a concentrar en un solo lugar. Entonces, en lugar de escribir varias veces el código, una sola vez puedo escribir. ¿Cómo serían las funciones? Normalmente las funciones sin parámetros sería lo siguiente. Entonces declaro la función y digo acá functions, como estamos viendo, así sin s al final, y lo pongo el nombre de la función. Voy a decir 1, que se llame 1, abro y cierro paréntesis y luego entre estas llaves voy a poner precisamente todo lo que yo quiera hacer y luego cada vez que llame a 1, prácticamente lo que está acá adentro se va a ejecutar o va a retornar. Si digo por ejemplo en este caso hola a todos con un eco, entonces en este momento cuando vengo acá no pasa nada, pero si llamo a la función propiamente y le digo directamente que sea por ejemplo 1, abro y cierro de esa manera, ahora si vengo acá observamos que ha llamado a la acción y me ha devuelto aquello que está. Si acá voy a poner directamente, voy a llamar dos veces, voy a actualizar y vemos dos veces. Si pongo acá por si acaso lo que sería un salto de línea, vemos acá. Entonces la cantidad de veces que vaya a poner, esa será la cantidad de veces que se vaya a ejecutar. Y no precisamente tiene que estar acá el eco, porque podemos poner por ejemplo return y ahora lo pongo por ejemplo hola a todos, que sería un texto, y acá si pongo respectivamente 1, vamos a ver que no me muestra nada, pero si pongo eco, ahora recién me muestra el valor. Entonces acá puede ser que se ejecute o no lo que deseamos que salga. Con return precisamente sería lo que va a salir. Muy bien, esto sería sin parámetros porque acá no tiene parámetros, pero hay otra forma en la cual tendría parámetros, y la manera de hacerlo es simplemente poner entre lo que tenemos acá,
por ejemplo, voy a poner, esta se va a llamar día, o sea, día de la semana, y voy a poner acá 1, 2, 3, vamos a poner acá 4 y 5 días de la semana de lunes a viernes. Y entonces acá puede retornar cualquiera de estas variables. Puedo decir, por ejemplo, que S1 que ponga, o directamente puede ser acá. Muy bien. Entonces cuando yo vaya a agregar acá, tengo que agregar cada uno de estos elementos y puedo decir, por ejemplo, como son texto, puedo poner lunes. Voy a poner martes. Acá, entre comillas, miércoles, sin acento estamos poniendo. Jueves y viernes. Entonces estoy pasando todos estos parámetros y quiero ver qué es lo que me devuelve. A la función le estoy dando esos parámetros y quiero ver qué me devuelve. Entonces voy a venir y voy a actualizar. Me dice que hay un error en la línea 9, precisamente. Acá, por ejemplo, estamos llamando a una función inexistente, por eso me está dando error. La función que hemos creado y hemos cambiado se llama día. Ahora si actualizo, vengo acá y efectivamente me está dando lunes, porque 1 es el primer parámetro. Si acá en 1 pongo enero, vengo y me está dando enero. Entonces puedo llamar a todos estos elementos acá porque estoy escribiendo respectivamente. Entonces de esa manera puedo escribir y me dice que no están todos los elementos requeridos porque me está pidiendo 5 elementos, pero tan solo he agregado 1. Tenemos que tener en consideración eso. Hay múltiples funciones también, que serían las funciones anónimas. No lo vamos a ver en este caso, pero sí vamos a ver que existe una gran cantidad de funciones y las más usadas. Por cuestión de tiempo, simplemente vamos a hacer mención nada más a cada una de ellas. Y lamentablemente no vamos a poder verlo porque el curso se ha extendido bastante. Y vamos a ver estas. Muy bien, estas son las funciones principales o más usadas en PHP. Las funciones acá de texto o cadena serían, por ejemplo, que cuando nosotros vayamos a manejar una variable respectiva, acá la variable, y lo ponemos anteriormente a esto, ya sabemos cómo son las funciones, este es su parámetro de la función, pero estas son propias de PHP. Entonces cuando yo escriba esto, acá, todo lo va a poner en minúscula. Vamos a hacer un solo ejemplo para ver que esta es la variable que se maneja. Entonces todo esto lo voy a dejar, incluso puedo poner de esa manera PHP y le voy a decir que sea un comentario al final también, que sea todo esto un comentario, y voy a hacer PHP que termine hasta ahí. Muy bien, entonces tengo una variable que voy a decir letra y vamos a utilizar el primero, que sería esto. Muy bien, entonces me dice que todo me lo va a poner en minúscula. Entonces yo voy a escribir acá todo en mayúscula. Esto es un texto en mayúscula. Muy bien, entonces ahora cuando yo llamo a esta función y lo pongo de la variable letra y vengo acá, precisamente vamos a ver, aquí precisamente hay un error, vamos a corregirlo. Es str, acá en la parte de arriba precisamente estaba mal escrito, es str de string abreviado, to, que significa a en inglés, y upper para arriba. Significaría algo así como a poner el string hacia arriba, o sea, todo en mayúscula. Entonces de esa manera voy a ponerlo y voy a poner echo, y que ahora esta variable me lo convierta, en este caso, todo en mayúscula. Definitivamente esto estaba mal. Esto es un texto todo en minúscula. Ahora sí, lo que hace es convertir cualquier texto todo en mayúscula. Entonces observamos que tenemos nuestro texto acá, pero está en minúscula. Entonces si vengo acá, ahora si actualizo, vemos que todo me lo ha convertido en mayúscula. Si escribo, por ejemplo, algo así como también
y las últimas en mayúscula. Y observamos que acá tenemos intercalado entre mayúscula y minúscula. Si vengo acá, me lo convierte precisamente todo en mayúscula. Entonces, acá habíamos anotado mal. Muy bien. Entonces, tenemos otro, iguales, como observamos, STR, acá, TO, lower, hacia abajo, entonces todo en minúscula. Igualmente, tenemos una variable para que lo ponga la letra capital, que sería acá UC, FIRST, todo en letra capital, también acá, para que la primera letra de cada palabra sea en mayúscula, y tenemos mucho más. También tendríamos para que nos cuente la cantidad de letras, que nos devuelva el texto al revés de lo que estamos escribiendo, por ejemplo esto. Si vengo y copio abajo y ahora actualizo, vemos que todo está al revés, de atrás hacia, en este caso de adelante hacia atrás. Muy bien, y así hay muchas más funciones que nos van a permitir manejar. Por ejemplo, que nos devuelva el código ASCII utilizando CHR. Hay también funciones matemáticas como que esto es un entero, esto es un float, esto es un número. Eso es para comprobar principalmente en lo que es el if. Cuando utilizamos el if y el else, probablemente nos ayude mucho esto. Al igual que esta función de round nos va a permitir a nosotros, lo vamos a acercar un poco más, nos va a permitir de alguna manera a redondear los valores que vayamos a utilizar, poniendo acá la variable que necesitamos redondear y acá el número, la cantidad de elementos a redondear. Al igual que tenemos acá para un valor entero sin redondeo directamente, al igual que podemos recuperar números aleatorios también, o el valor mínimo o el valor máximo acá utilizar. Entonces tendríamos muchas más, por ejemplo en las funciones de las fechas. Para poner la fecha tendríamos acá el check date, acá verifica si la fecha es correcta, ponemos date para poner exactamente la fecha en este lugar, y la L en este caso, si venimos acá y hacemos la prueba, igual funciona con esto. Vamos a hacer un solo ejemplo. Acá vamos a hacer de esa forma. Muy bien, entonces si pongo date acá, hecho date, y me dice muy bien, necesita 3 valores y puedo poner la L, o en este caso el año, voy a poner la I mayúscula como acá dice. Luego del año puedo poner en este caso el mes, o puedo poner el día de la semana, o el número acá. Voy a poner la M, que sería el número de mes. Voy a poner por ejemplo guión, la M para que me devuelva el mes, y ahora el día, la D, punto y coma. Ahora voy a venir, voy a actualizar y vamos a ver en la línea 103. Muy bien, nos estamos olvidando acá las comillas simples de inicio y final. Voy a venir entonces y ahora actualizando vemos el año 2018, el año que sería en este caso el mes febrero y la fecha 17. Entonces precisamente eso es año, mes, día. No nos olvidemos que tenemos que revisar porque son muchísimos elementos. Si digo PHP acá date y vengo y busco en el manual oficial, y como observamos acá tenemos las características, y acá de cada uno de los elementos, la D en minúscula, D en mayúscula, la J en minúscula, la N en mayúscula, la S en mayúscula, W en minúscula. Cada uno de estos representa un valor que se le va a devolver según la fecha. Hay múltiples formatos acá, AM, PM, desde la 1 hasta las 12, o sea, muy específico realmente. Entonces tenemos muchas funciones para la fecha, al igual que acá getDate. Igualmente nos podemos recuperar de ahí segundos, minutos, horas y muchos valores más. Luego tendríamos funciones para los arrays. También podríamos buscar funciones de array en el manual oficial y tenemos muchos. Por ejemplo, conocer el rango, contar cuántos elementos tiene el array, si es o no es un array. Acá vaciar un array,
y muchísimos más. Ver los siguientes elementos, recorrer uno por uno los elementos, ver los anteriores, ir al final y todo ello. Luego, para ordenar los arrays tendríamos acá, por ejemplo, para ordenar de manera ascendente, asort, acá, en este caso artsort para descendente y asort para ascendente. Tendríamos mucho más para ver de manera ascendente tomando en cuenta el índice y de manera descendente con estos valores. Igualmente con estos. Hay luego funciones de control 2 que hemos visto que es muy fundamentales, que sería iset acá, que se escribe iset, y vacío, estos dos especialmente. Y hay muchos otros que podríamos utilizar, como por ejemplo esto, si ha sido que destruye prácticamente las variables, esto es para destruir las variables. Y acá también, si un elemento es nulo, si un elemento es entero, si un elemento tiene decimales, si un elemento es texto, acá si el entero es válido, si es el doble, o sea, hay muchísimos más. También tenemos funciones de acabado y finalización, por ejemplo, exit para salir, esto, diet para muerte, para que prácticamente concluya ahí lo que sería el script, acá al final también, y muchos más, al igual que funciones de inserción que ya hemos visto todos estos. Muy bien. Entre estos no nos olvidemos que, por ejemplo, el muy utilizado es el iset y esto empty. Entonces vamos a ver cómo funciona. Todo esto no nos olvidemos. Lo voy a borrar. Muy bien. Cuando utilizo, por ejemplo, alguien me está mandando antes una variable que se llama día o cualquier elemento, como por ejemplo 1. Y a través del método post, y me está mandando mediante su formulario algo que diga asunto, y en 2 me está mandando otra variable acá en post con el método post que diga mensaje. Muy bien. Entonces, de alguna manera, dos de los elementos que hemos dicho sería que si vamos a comprobar la existencia y si también está vacío o no. Aunque generalmente ahora se suele hacer mucho más fácil con HTML5, directamente poniendo require si se requiere algo realmente, pero a través de estos elementos son mucho más extendidos, por ejemplo, de la siguiente manera. Entonces yo lo pongo iset de esa manera y digo la variable 1. Muy bien. Si la variable 1 está vacío, y pongo también acá, vamos a poner de esa manera, y también si también la variable 1 está acá, no existe y está vacío, los dos también. Entonces evalúa la primera variable, como podemos apreciar. También podríamos poner acá de esa manera, vamos a poner 2 y hacer la misma acción que hemos hecho acá, en este caso de esa forma, y acá 2. Entonces digo muy bien, hago que se ejecute una acción y else, de lo contrario que se ejecute otra acción. Entonces utilizamos iset y empty, los dos son muy utilizados realmente en los scripts, así que sería bueno que los revisen en el manual, en el oficial de PHP, para ver las diferentes variaciones, porque si sabemos que ponemos signos de admiración al revés, entonces me dice acá que no esté vacío, acá que no esté prácticamente vacío, y que tampoco no existe. Entonces estamos invirtiendo las cosas, por eso tenemos que tener mucho cuidado y les estamos recomendando en todo momento que revisen lo que sería el manual de PHP, el manual oficial, que es bastante completo.